La historia del reino de los cielos. Capítulo 1. En el principio era Yahvé, y la palabra provino de Yahvé, y su palabra es la vida. Yahvé es el origen de todo, por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin él. La vida proviene de él, y la vida es la luz de la creación. Él es el que era, el que es, el que será. Perfecto en sabiduría, amor y gloria, era el Eterno en la eternidad, antes de comenzar su creación. Las incontables obras que componen la creación fueron idealizadas con mucho cariño. Desde lo más diminuto hasta lo más gigantesco, todo mereció su suprema atención. Amador de la vida, Eloah idealizó el reino de los cielos como una gran melodía, que bajo su guía, vibraría con acordes armoniosos de justicia y paz. El omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, inició su obra de creación. Exclamando su palabra poderosa, moldeó un mundo de luz, y sobre él, un monte sobre el cual estaría afirmado su trono. Al monte llamó Sión, que significa señal. De la base del trono, el Eterno hizo brotar un río cristalino, representando la vida que de él fluiría hacia toda la creación. Creó un lindo jardín que se extendía por centenas de kilómetros alrededor del monte Sión. Al jardín llamó Edén, que significa delicia. Al sur del jardín, en ambos márgenes del río de la vida, fueron edificadas numerosas mansiones adornadas de piedras preciosas, que se destinaban a los habitantes del reino de la luz. Circundando el jardín y las mansiones, construyó Eloah una muralla de jaspe brillante, a lo largo de la cual podían ser vistos grandes portales. Con alegría, el Eterno contempló su creación. La ciudad en su esplendor, era como una novia adornada, pronta para recibir a su esposo. El Creador la llamó Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Eloah estaba por traer a la existencia la primera criatura. Sería un ser glorioso, de entre los seres, el de mayor honra. El Eterno lo llamó Elel, que significa resplandeciente. Ese Malak sería el encargado de recibir las revelaciones del Eterno, para después compartirlas con los Malakim. Adornado por el brillo de piedras preciosas, ese Malak viviría sobre el monte Sión, como representante del Rey de Reyes delante del reino de los cielos. Con mucho amor, el Creador comenzó a moldear al primogénito de los Malakim. Toda sabiduría aplicó al formarlo, haciéndolo perfecto. Con un soplo le concedió la vida. El hermoso Malak abrió los ojos como despertando de un profundo sueño. Con alegría, el Eterno le mostró las bellezas de la creación. Al ser conducido a su morada, junto al trono, el príncipe de los Malakim estaba agradecido, y con voz melodiosa, entonó el primer cántico de gratitud. De las alturas de Sión, se descubría a los ojos del hermoso Malak, la ciudad de la paz, en todo su esplendor. El río de la vida, al deslizarse en medio de la ciudad, se asemejaba a un largo camino, reflejando las bellezas del jardín y de las mansiones. Envolviendo al primogénito de los Malakim con su manto de luz, el Eterno comenzó a hablarle de los principios que habrían de regir el reino celestial. Las leyes deberían ser respetadas para preservar la vida y la armonía en aquel reino de paz. Las leyes se resumían en dos leyes fundamentales. La primera ley es amar a Yahvé con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. La segunda ley es amarás a tus semejantes como a ti mismo. Cada criatura debería ser un medio por el cual el Eterno pudiera dar a todos vida, sabiduría y amor. El cumplimiento de las leyes era fundamental para que el reino de la luz creciera en armonía, felicidad y paz. Aun siendo fundamentales, las leyes no serían impuestas a la fuerza. Los súbditos serían libres de elegir. La obediencia a las leyes debería surgir como un gesto de reconocimiento y gratitud al Creador. En ese reino, la transgresión también sería posible.
El resultado de la transgresión sería el rompimiento de la comunión con el origen de todo. Aquel que transgrediera las leyes perdería su conexión con la fuente de la vida. Después de revelar al hermoso Malak las leyes de su reino, el Eterno le confió una misión de gran responsabilidad. Sería el protector de las leyes, debiéndolas honrar y revelar al reino celestial. Con el corazón rebosante de amor a Eloa y a sus semejantes, le correspondería ser un modelo de perfección. Sería el portador de la luz. Agradecido por todo, él se postró para adorar al Eterno, prometiéndole eterna fidelidad. Eloa traía ahora a la existencia el mundo de la luz, que repleto de vida, giraría en torno de su trono afirmado en el monte Sión. Después de contemplar el vacío inmenso, el Eterno levantó su poderosa voz, ordenando la materialización de las multiformes maravillas que habrían de componer los cielos. Su orden, cual trueno, repercutió por todas partes, haciendo surgir obras sin número, todas rodeando armoniosamente el monte Sión. El Eterno continuó su obra de creación, trayendo a la existencia a innumerables huestes de Malaquim, que serían los ministros del reino de la luz. La gloriosa ciudad fue poblada por los Malaquim radiantes, que felices y agradecidos, unían sus voces en bellísimos cánticos de alabanza al Creador. Al presenciar la gran obra del Supremo Rey, las huestes de Malaquim se postraron, haciendo repercutir por el espacio iluminado un cántico en agradecimiento a la vida. Guiados por el Eterno, los Malaquim comenzaron a conocer las maravillas del reino de los cielos. En esa excursión, estaban admirados ante la inmensidad del reino de la luz. Por todas partes encontraban maravillosas creaciones que rebosaban de vida. Entonaban cánticos que hablaban de la gloria de la creación. Tan valiosa como la vida, la libertad de elegir, a través de la cual las criaturas podrían confirmar su amor y su agradecimiento al Creador, eran la prueba de su fidelidad. El Eterno condujo a las huestes por aquel reino iluminado, hasta aproximarse a un abismo de tinieblas que contrastaba con el inmenso brillo del reino de la luz. A lo lejos, ese abismo parecía insignificante a los ojos de los Malaquim, como un puntillo sin luz. Pero a medida que se acercaban, se mostró su enormidad. El Creador, que en su recorrido revelaba a los Malaquim las maravillas de su reino, permaneció en silencio, como guardando un secreto. Las tinieblas de aquel abismo eran la prueba de la fidelidad. Hablando a los Malaquim, el Eterno afirmó: todos los tesoros de la sabiduría les son revelados, pero los conocimientos de este abismo permanecerán ocultos por las tinieblas. Son libres para elegir. Amando la sabiduría estarán enlazados a la fuente de la vida. Amando el conocimiento oculto por las tinieblas se separarán de la fuente de la vida. Con estas palabras el Eterno les dio a elegir entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. El reino celestial era libre para elegir su destino. Capítulo 2. Como Padre amoroso, el Eterno conducía a los Malaquim a través de una eternidad de armonía y paz. En virtud del cumplimiento de las leyes, el reino celestial se expandía en felicidad y gloria. Había un fuerte celo de amor, que a todos unía. Los Malaquim fueron dotados con la capacidad de un aprendizaje infinito, encontraban indescriptible placer en aprender los inagotables tesoros de la sabiduría, transmitiéndola a sus semejantes. Eran canales por medio de los cuales el Creador, que es la fuente de la sabiduría, nutría a todos de amor y luz. En el palacio, los ministros del reino se reunían, siempre dispuestos a aprender las leyes. Era a través de él que el Eterno manifestaba sus revelaciones. Después de recibir una nueva revelación, él inmediatamente la transmitía a los Malaquim. En las reuniones él proclamaba las nuevas revelaciones, llenando a los Malaquim de alegría y de admiración. Perfecto en todas las virtudes, él los cautivaba con su simpatía.
ningún otro Malaquín conseguía proclamar como él, el amor del Eterno. El reino celestial, alimentándose de la fuente de la sabiduría, se expandía en una eternidad de perfecta paz. La obediencia a las leyes era el fundamento del progreso y la felicidad. Aun siendo conscientes del libre albedrío, jamás había nacido en el corazón de ningún Malaquim el deseo de apartarse del Creador. Así fue por mucho tiempo, hasta que tal inquietud irrumpió en el corazón de aquel que era el más íntimo del Eterno. El portador de la luz, que se había dedicado por completo a revelar los misterios de la luz, se sintió poco a poco atraído por el conocimiento de las tinieblas. El Creador, a los ojos de quien nada puede ocultarse, acompañó con tristeza sus pasos en el camino que lleva a la perdición. Al principio, una pequeña curiosidad llevó a él a aproximarse a aquel abismo profundo. Contemplándolo, comenzó a indagar el porqué de no poder revelar su conocimiento. Regresando a su lugar de honra junto al trono, se postró ante el Creador, suplicándole: Padre, revélame los conocimientos del abismo, así como me revelas tu sabiduría. Ante la petición de él, el Eterno, con voz de tristeza, le dijo: Hijo mío, tú fuiste creado para la luz, que es vida. Convenciéndose de que el Creador no le revelaría los conocimientos ocultos por las tinieblas, él decidió revelarlos por sí mismo. Se juzgaba capacitado para hacerlo. Con esa decisión, el príncipe de los Malaquim permitió que surgiese en su corazón una mancha de obscuridad, la soberbia que lo llevaría a la perdición. Solo el Eterno sabía lo que pasaba en el corazón de él. El Malak, que había sido creado para ser el portador de la luz, estaba separándose en su pensamiento del bondadoso Creador, que en un esfuerzo de impedir su rebelión, lo aconsejaba para que permaneciera en la luz. Una tremenda lucha ocurría en el corazón de él. Su deseo por poseer el conocimiento oculto por las tinieblas era inmenso, pero las padres de su amoroso padre, a quien no quería defraudar, lo torturaban. Sabiendo que la consecuencia de su transgresión era la separación de la fuente de la vida, lo llevaban a arrepentirse, pero era nuevamente arrastrado por su deseo. Antes de crear el reino celestial, Eloa ya había previsto la posibilidad de una rebelión. El riesgo de conceder libertad a las criaturas era inmenso, pero sin ese don, la vida no tendría sentido. El Eterno no quería reinar sobre seres esclavizados, creados para hacer forzosamente su voluntad. Él quería que su obediencia fuese fruto del agradecimiento y del amor, por eso decidió correr el gran riesgo. Aunque proseguía en su anhelo de revelar el sentido de las tinieblas, él no pretendía abandonar la luz. Se esforzaba por llegar a una combinación entre la luz y las tinieblas, aunque en el reino del Eterno, existían separadas. Finalmente, con un sentimiento de superioridad, creó una teoría, que pretendía presentar a los Malaquim como un nuevo conocimiento, superior a la sabiduría del Eterno. Denominó a su teoría el conocimiento del bien y del mal. Estructurado en la lógica, el conocimiento del bien y del mal se reveló atrayente a los ojos de él, pareciendo revelar un sentido de vida superior al ofrecido por el Creador, el cual posibilitaba aprender y practicar solamente el bien. En su teoría él afirmaba haber encontrado un equilibrio entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Durante el tiempo en que maduraba en su mente aquella teoría, él sabría guardarla en secreto delante de los Malaquim. Continuó en su puesto de honra, cumpliendo la función de portador de la luz. Sin embargo, por más que procuraba fingir, su semblante ya no revelaba alegría en servir al Eterno. El gran rey procuraba, por medio de sus revelaciones, preparar a los Malaquim para la gran prueba que se aproximaba. Sabía que muchos serían arrastrados, dándole la espalda. Aquella prueba haría sobresalir a los verdaderos Kadoshim, aquellos que servían al Creador no por obligación, sino por amor.
Al ver que la hora de la prueba llegaba, y que Hillel estaba listo para traicionarlo delante del reino de los cielos, el Eterno, que jamás había cesado de revelar los tesoros de su sabiduría, se tornó silencioso. Su silencio hizo revivir en el corazón de las huestes el recuerdo de aquella primera excursión, cuando después de mostrarles las riquezas del reino de la luz, el Eterno se tornó silencioso ante el abismo. Recordaban sus palabras: todos los tesoros de la luz les serán revelados, pero los secretos ocultos por las tinieblas no les serán revelados. Son libres para elegir. Amando la luz estarán ligados a la fuente de la vida. Amando las tinieblas se desligarán de la fuente de la vida. Él, que había comenzado a codiciar el trono de Eloa, indagó el motivo de su silencio. El Creador, contemplándolo con infinita tristeza, le dijo: ha llegado la hora de las tinieblas. Eres libre para realizar tus anhelos. Viendo que el momento para la proclamación de su teoría había llegado, él convocó a los Malaquim para una reunión especial. Las huestes, ansiosas por conocer el significado del silencio del Padre, tomaron sus lugares junto al magnífico Malak, que les había revelado los tesoros del reino de la luz. Él comenzó su discurso exaltando las leyes del Eterno. Les recordó los grandiosos tesoros de la sabiduría que los habían enriquecido, y afirmaba que la sabiduría era la causa de la gloria del reino celestial. El silencio de Eloa lo presentó como la indicación de que el reino celestial había alcanzado la plenitud de la sabiduría que provenía de la luz. Su silencio les abría camino para el entendimiento de misterios aún no revelados, ocultos por las tinieblas más allá de su reino. Sorprendidas, las huestes compartieron la experiencia de Hillel. Con elocuencia, él les habló de su teoría: el conocimiento del bien y del mal, indicándola como el camino a seguir, después de haber alcanzado la plenitud de la sabiduría. El peso de sus palabras pronto se hizo sentir en todo el reino. Al ser el portador de la luz, y proclamar su teoría con tanta elocuencia, generó por primera vez discordia entre los Malaquim. Ellos podían elegir permanecer solamente con la sabiduría que proviene de la luz, la cual él afirmaba haber llegado a su fin, o aventurarse en el conocimiento del bien y del mal. El reino celestial fue puesto a prueba, los Malaquim se debatieron ante la disyuntiva. Parecía que la teoría del conocimiento del bien y del mal habría de cautivar a la mayor parte de los Malaquim. Sin embargo, poco a poco, muchos que al principio se fascinaron con la teoría, comprendieron que era solamente una ilusión, reafirmando su fidelidad al Creador. Al final de ese conflicto, que se arrastró por largo tiempo, se rebeló un tercio de los Malaquim del cielo, convirtiéndose en súbditos de Hillel. El conocimiento del bien y del mal fue proclamado por Hillel como el camino para llegar a ser como el Creador. Fue así que Hillel se proclamó Elohim, rebelándose arrogante en contra del Creador, proclamando ser su conocimiento superior a la sabiduría del Eterno. El Eterno sabía que aquel camino conduciría a su creación a la infelicidad y a la muerte. Movido por su amor protector, el Creador les reveló nuevamente que el elegir ese camino los haría desligarse de la fuente de la vida. Al escucharlo, las huestes rebeldes se apartaron enfurecidas. Él y sus huestes comenzaron a acusar al gran rey, afirmando que su ley confirmaba su tiranía. ¿No les había concedido libertad de elegir? ¿Por qué tendrían que desligarse de la fuente de la vida, solamente por ejercer su derecho a elegir? Las proclamaciones de las huestes rebeldes repercutieron por todo el reino celestial, haciendo parecer que la ley del Eterno era injusta. Esto trajo profunda angustia a los Malaquim, que permanecían fieles a las leyes del Creador. No sabiendo cómo refutar tales acusaciones, los Malaquim enmudecidos anhelaban el momento en que nuevas revelaciones pudiesen aclararles los misterios de ese gran conflicto.
En un gesto de humildad, el Eterno habló a los Malaquim. En su voz no había resentimiento ni ira, sino tristeza y un infinito amor. Con majestad, el Eterno proclamó que el momento decisivo había llegado. Cada Malaquim debería sellar su destino al lado de la luz o de las tinieblas. En una amplia revelación, reveló las consecuencias del rompimiento con la fuente de la vida. Con ternura, el Creador contempló a los Malaquim rebeldes. En humildad, con su voz llena de amor, los aconsejaba para que permanecieran en la luz. Él y sus seguidores estaban conscientes de la seriedad de aquel momento. Todavía era posible dar vuelta atrás, retornando arrepentidos al abrigo del Eterno que siempre los había amado. Mientras cabizbajos meditaban sobre su decisión final, él y sus seguidores oyeron el cántico de los Malaquim que en reconocimiento y gratitud, alababan al Eterno. La última lucha se trababa en el corazón de los rebeldes, que estremecidos, llegaron a pensar en arrepentirse. Recordando las palabras de Hillel, que afirmaba poder ofrecerles un conocimiento superior que estaba por encima de la sabiduría del Eterno. Él los convenció de que las leyes del Eterno eran un obstáculo para poder alcanzar ese conocimiento. Finalmente, ellos eligieron seguir a Hillel, proclamándolo como su Elohim. Él los llevaría a la plenitud y a la libertad que estaba por encima de los límites del reino de la luz. Al ver un tercio de los Malaquim confirmar su separación de las leyes del Creador, Eloa dejó externar el dolor angustiante que por tanto tiempo martirizaba su corazón. Contemplando a sus hijos rebeldes, elevó la voz en una lamentación dolorosa y les dijo: hijos míos, ya no puedo llamarlos así. Me acuerdo cuando con cariño los formé. Ustedes surgieron felices y perfectos, en acordes de esperanza en eterna armonía y paz. Les he dado la vida, cubriéndolos de gloria y poder. Ustedes fueron mi alegría. ¿Por qué sus corazones cambiaron tanto? ¿O qué más podría yo haber hecho para hacerlos permanecer en la luz? Hoy mi alma sangra de dolor por esta separación. ¿Cómo miraré hacia los lugares vacíos, donde tantas veces elevaron sus voces en hermosos cánticos, sin venirme a la mente una mezcla de felicidad y dolor? Nostalgia infinita invade ya mi ser, y sé que será eterna. Hoy mi corazón ha sido quebrantado. Las cicatrices cargaré para siempre. Después de proclamar tan dolorosa lamentación, el Eterno se dirigió a Hillel, diciendo: a ti di un lugar de honra al ser creado. Ahora no te llamarán más el portador de la luz, sino a Satán, que significa el adversario. Después de lamentar la decisión de las huestes rebeldes, el Eterno se dirigió al monte Sión, lugar del trono glorioso. Las huestes fieles acompañaron al Creador junto a su trono, presagiando un futuro difícil, de sufrimientos y humillaciones. Dejando su trono, el Señor de la Luz dirigió a sus huestes al lugar donde se encontraba el abismo, respecto del cual había callado hasta entonces. Ante el silencio del Eterno, los fieles contemplaban aquel misterioso abismo. El Ruá de Eloá reposó sobre la superficie del abismo profundo, que estaba cubierto por caos y obscuridad. El Eterno ordenó en alta voz: haya luz. Inmediatamente, la luz de su presencia inundó el abismo disipando las tinieblas, revelando una superficie cubierta por aguas. El Eterno iniciaba su creación sobre la tierra. En este lugar se libraría la batalla de la sabiduría en contra del conocimiento, del amor contra el egoísmo, de la justicia contra la injusticia, de la humildad contra el orgullo, de la libertad contra la esclavitud, de la vida contra la muerte. Batalla que se extendería por un largo tiempo, hasta el día que el Eterno retorne victorioso al monte Sión. Él se sentará en su trono, en medio de las alabanzas de los Kadoshim, y reinará para siempre en paz y justicia. Las tinieblas, al disiparse por la luz, representaban el aniquilamiento final del reino de la muerte.
Las aguas abundantes que cubrían aquel mundo, simbolizaban la vida. El abismo revelado era la tierra. Cubierta por las tinieblas, ella sería el palco de la gran batalla. Los fieles se regocijaban ante el triunfo de la luz, cuando las tinieblas cubrieron nuevamente la tierra, hundiéndola en densa obscuridad. Era la tarde y la mañana del primer día. Al rayar la luz del segundo día, el Eterno ordenó haya una expansión en medio de las aguas, y haya separación entre el agua y las aguas. Inmediatamente, el calor de su luz hizo que una inmensa cantidad de vapor se elevase de las aguas, envolviendo el planeta en un manto de transparencia. Surgió así la expansión, que serían esenciales para la vida. El Creador, contemplando la expansión, la llamó cielos. La expansión, llena de brillo, envolvió la tierra, y se ensombreció nuevamente al sobrevenir el crepúsculo de otro atardecer, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Capítulo 3. En el tercer día, el Creador continuó su obra, haciendo aparecer la tierra que todavía estaba oculta bajo la superficie de las aguas. Con las manos levantadas ordenó júntense las aguas en un lugar y aparezca la porción seca. En pronta obediencia, las cristalinas aguas cedieron su posición superior a la porción seca que se levantó sobre ellas. Las aguas prefiguraban al Creador que en un gesto de humildad, había descendido al profundo abismo para hacer renacer la luz. El Eterno llamó a la parte seca tierra, y al recogimiento de las aguas llamó mares. Con su poderosa voz continuó, ordenando produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él. En obediencia al mandato, la superficie del planeta se revistió de todo tipo de vegetación, lindos prados a florecer, campos reverdecientes entrecortados por ríos cristalinos, bosques sin fin donde árboles frondosos dejaban colgar infinitud de frutos. La tierra era como un lienzo, donde el Creador, por el poder de su palabra, pintaba cuadros de belleza sin igual. Mientras que con admiración las huestes contemplaban las bellezas de la creación, se sorprendieron al ver sobre la tierra, el jardín de las delicias, lugar donde se encontraba el trono de Eloa. El Eterno, por el poder de su palabra, lo había transferido a la tierra, donde sería confirmada la justicia del reino de los cielos. En aquel día, la brisa acarició mansamente los verdes bosques y los prados en flor, inundando la atmósfera con un suave aroma y frescor. Contemplando su obra, el Creador con felicidad exclamó: «He aquí todo es muy bueno». Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Contemplando el espacio oscuro que se extendía alrededor de la tierra, con potente voz el Eterno ordenó haya luminares en la expansión de los cielos, para que haya separación entre el día y la noche. Sean ellos por señales y para tiempos determinados, para dividir los días y los años. Y sean por luminares para alumbrar la tierra. Inmediatamente, la expansión se tornó radiante por el brillo del sol y por el reflejo de las estrellas. Ante esta demostración de poder, las huestes fieles se arrodillaron en reverente adoración. Esos luminares permanecerían en la expansión como símbolos de la luz del Eterno, que es la fuente de la luz. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. El Creador, mirando hacia las aguas cristalinas, ordenó produzcan las aguas abundantemente criaturas de alma viviente. De inmediato, las aguas se tornaron ondulantes por la presencia de incontables especies de criaturas, que felices y agradecidas, festejaban la existencia en un continuo nadar y saltar. Desde las criaturas más pequeñas hasta los grandes dragones, todos aparecieron en completa armonía, reflejando en su naturaleza el amor del Creador. Poniendo a los ojos sobre la expansión que reposaba sobre los reverdecientes bosques, el Eterno continuó diciendo: «Vuelen las aves sobre la faz de la expansión de los cielos».
Por el poder de su palabra, los cielos se llenaron de pájaros coloridos que, volando en todas direcciones, tenían en el corazón un cántico de gratitud por la vida. Este cántico llenó el aire, mezclándose con el perfume de las flores. Contemplando con placer a sus criaturas, el Eterno las bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense y llenen los mares, y las aves multiplíquense sobre la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. El Eterno ordenó: produzca la tierra alma viviente conforme a su especie, ganado, reptiles y bestias salvajes de la tierra, conforme a su especie. Su voz poderosa fue prontamente oída, y en los bosques y en los campos, se podía ver el resultado del poder de su palabra. Animales de todas las especies despertaron a la existencia, en medio de un paraíso de perfecta paz. La tierra se tornaba extremadamente bella. Los malaquín de la luz lo acompañaban reverentes, deteniéndose cual nubes sobre los cielos del paraíso. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre las criaturas de la tierra. Junto al monte Sión, de donde fluye el río de la vida, con los elementos naturales de la tierra, el Eterno comenzó a moldear, con mucho cariño, una criatura especial. Después de algunos instantes, estaba extendido el cuerpo, aún sin vida, del primer hombre. El Eterno lo contempló, y después de soplar en las vías de la nariz el aliento de vida, hombre abrió sus ojos como despertando de un sueño. Se emocionó al oír al Eterno decirle con voz suave y llena de afecto: mi hijo, mi querido hijo. Por haber nacido de la tierra, el primer hombre recibió el nombre de Adán, que significa tierra. Sin percibir el escenario de fulgor que lo circundaba, Adán, en un gesto de gratitud, se postró en reverente adoración al Creador. Las huestes fieles, admiradas ante el gesto de Adán, se postraron también en reverente adoración. Unieron entonces sus voces en un cántico de júbilo, saludando a aquella criatura especial, que despertaba hacia la vida en un momento tan decisivo para el reino celestial. Con el corazón lleno de felicidad, Adán entonó un cántico de gratitud. Su voz, al repercutir por los alrededores floridos, se mezcló al canto de las aves y al mugir de los animales que se aproximaban a él. En un paseo de sorpresas inolvidables, Adán admiró las bellezas de aquel lugar. Con admiración, contempló el monte Sión, de donde brotaba el río de la vida, en una cascada de luz. El glorioso monte yacía coronado por un lindo arco iris. En sus pasos, siguió el curso del río cristalino, que se deslizaba sereno en medio de las maravillas del jardín. Se admiraba de los árboles altos que, empapados por la brisa, dejaban colgar de sus ramas abundantes frutos. Se inclinaba aquí y allá, atraído por el resplandor de piedras preciosas, que por todas partes adornaban el césped. Con mucha alegría, Adán observó la infinidad de animales que poblaban el jardín. Todos eran mansos y sumisos y vivían en perfecta armonía y felicidad. Deteniéndose en sus pasos, Adán se admiró al contemplar la blancura y ternura de un animalito que brincaba en el césped. Aproximándose, lo tomó en sus brazos, dedicándole un especial afecto. Pues, qué agradable era acariciar su blanca lana. Sus dulces ojos reflejaban un brillo de amor y humildad. Había algo de especial en aquel animalito. Afectuosamente, Adán lo llamó Cordero. Con el animalito en sus brazos, Adán miró a su alrededor agradecido. Adán se sentía solitario en medio de aquel paraíso. ¿Con quién compartiría su felicidad? Habitaban allí los animales, pero ellos no podían compartir sus pensamientos. Nacía en su corazón, al caminar solitario, un deseo ardiente de encontrar a alguien que pudiese estar a su lado. Mientras que Adán miraba hacia las distantes colinas con la esperanza de encontrar a alguien, el Eterno dijo: no es bueno que el hombre esté solo.
Le haré una compañera. El Eterno infundió un profundo sueño sobre Adán, y tomando una de sus costillas formó un ser muy especial. En su subconsciente surgieron los primeros sueños. Admiraba las obras del Eterno. Escuchaba el sonido armonioso de las alabanzas de los Malaquim. Contemplaba las maravillas del monte Sión rodeado por un arco iris. El río de la vida. Los prados en flor. Los animales que habitan en el jardín. Se repiten en su sueño las escenas que lo envolvieron en su anhelo. Mira a su alrededor con la esperanza de encontrar a alguien, mas no ve a nadie. Se siente solitario, y eso lo hace buscar a alguien con quien poder compartir su existencia. Su mirada se extiende por los campos reverdecientes, divisando a lo lejos colinas floridas. Mientras camina, siente la mansa brisa acariciarle el cabello suavemente. Conversa con la brisa. Brisa, tú pareces ser a quien tanto busco. Tú me acaricias el cabello. Besas mi cara. Tú tienes el perfume de las flores. Si yo pudiera ver tu cara, la besaría. Si yo pudiera tocar tu cabello, haría largas trenzas y las adornaría con las flores del jardín. Después de caminar en su sueño por los prados del paraíso, Adam se detuvo mientras que contemplaba el paisaje a su alrededor. Se admiró de no ver la brisa en las ramas floridas. Pero ¿cómo, si la sentía claramente en el rostro? Comenzó entonces a despertar de su sueño. Con esta interrogante abrió los ojos y se emocionó al contemplar una linda criatura, que con las manos perfumadas, le acariciaba con amor la cara. Ahora Adam estaba completo, pues tenía a un ser, que era carne de su carne y huesos de sus huesos. Adam la llamó Yahvá, que significa fuente de vida. Tomándola por la mano, Adam la invitó a dar un paseo inolvidable. Mostraría a su compañera las bellezas del jardín. Sensibilizada, Yahvá se detenía a cada paso, fascinada por las flores que exhalaban suaves perfumes, por los pájaros que trinaban alegres cantos, por los animales que los seguían sumisos, por la vegetación, por las aguas cristalinas del río de la vida. Todo en el paraíso era perfecto y bello, mas nada se igualaba al ser humano, creado a imagen de Yahvé. Se volvieron el uno al otro en admiración y caricias. Envueltos por ese sentimiento, permanecieron hasta el atardecer. Con deleite, la joven pareja contempló el sol poniente, que con sus rayos rosados coloreó el cielo. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Comenzaba un nuevo día, luz apareció en medio de las tinieblas, devolviendo la alegría al jardín colorido. La luz despertaba la naturaleza por donde pasaban, coloreando y alegrando todo a su alrededor. El cielo poco a poco se tornó colorido de un rojizo vivo. Las tinieblas impotentes se retiraron ante la fuerza creciente de la luz y fueron consumidas en su fuga. Las flores se abrían, exhalando perfumes. Las aves unían sus cánticos saludando el amanecer de aquel día grandioso. El Creador se detuvo contemplando a la pareja adormecida, y exclamó suavemente: «Despierten, hijos míos». Su voz penetró en los oídos de Adán y Yahvá, despertándolos. Cuán deprisa rayó la mañana, trayendo en su luz al paraíso. Con alegría la pareja saludó al Creador. El reino celestial vivía un momento en verdad solemne. En aquella mañana, el Eterno habría de revelar la grandeza de su carácter, que es justicia y amor. Las acusaciones de Elei, que aseguraba que el Eterno era egoísta y tirano, serían refutadas. A los ojos de los Malaquín del reino celestial, Eloa condujo a la joven pareja al monte Sión. Allí, ante el estremecimiento de las huestes enmudecidas, el Creador, en un gesto sorprendente, cubrió al hombre con un manto real, colocando sobre su cabeza la corona. El Eterno le dio la autoridad al hombre sobre la tierra. Le dio autoridad sobre todas las criaturas, sobre los animales, sobre los peces y sobre las aves.
Movidos por profunda gratitud por la suprema honra, Adán y Eva se postraron reverentes en señal de sumisión. Siguió a ese gesto humano un grito de júbilo que sacudió toda la creación. Los hijos de la luz, que por tanto tiempo habían sufrido afrentas y humillaciones, ante las constantes acusaciones de las huestes rebeldes, exaltaron en retumbante alabanza al Eterno, que en su obra de justicia desmintió a los enemigos, revelando su humildad, desprendimiento y amor. Teniendo constituido al hombre como el Señor de toda la creación, el Eterno, con voz solemne, comenzó a concientizarlo de su responsabilidad. Él debería cuidar del paraíso, manteniendo limpia la fuente del río de la vida. Las leyes de la justicia y del amor, fundamentos del reino de la luz, deberían ser honradas. Como un cetro racional, el hombre fue hecho a imagen del Creador, llevando sobre él el sello del dominio. Después de revelar a la pareja su gran responsabilidad, el Eterno les mostró dos árboles altos, que cargados de grandes frutos, se elevaban en ambas orillas del río de la vida. Al que se elevaba a la derecha el Señor reveló ser el árbol de la vida. Al que se elevaba en la otra orilla reveló ser el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Eterno proclamó en alta voz: del fruto de todo árbol que hay en el jardín comerán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que coman de su fruto ciertamente morirán. Obedeciendo esta ley, el hombre manifestaría su lealtad al Creador, que es la fuente de la vida y de la luz. El inevitable resultado de comer del fruto prohibido sería la muerte, no solamente para el ser humano, sino para toda la creación, que se reduciría al caos. Después de contemplar por mucho tiempo los árboles, que externaban en sus frutos tan infinita belleza, Adán se postró para adorar al Creador, diciendo: digno eres, Señor, de reinar sobre el reino de los cielos, por tu sabiduría, amor y poder todas las cosas fueron creadas y subsisten. Los malaquín de la luz se unieron al ser humano en el más armonioso cántico de exaltación, aquel cuya grandeza es sin igual. Fue con espanto que a Satán y sus seguidores atestiguaron la humildad, el desprendimiento y el gran amor del Eterno. Presenciaron con amargura la alegría de los fieles, ante la coronación del hombre, acontecimiento que lanzó por tierra las fuertes acusaciones que habían levantado contra el Eterno. Llenos de ira y frustración, consideraban su trágica situación. Cuán terrible y humillante era ver sus planes desvanecerse, semejantes a las sombras de la noche al salir el sol. Finalmente, a Satán y sus seguidores comprendieron que les quedaba solamente una oportunidad. En medio del jardín de las delicias, se elevaba junto al río de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bastaría un gesto humano, y tendrían bajo su poder el dominio sobre la tierra. Pero ¿cómo persuadirlo? Animado ante la posibilidad de la conquista, Satán buscó, con ingeniosidad, formular un plan. Sabía que, si su plan fallara, todas sus esperanzas se habrían disuelto, desmoronándose todos sus planes. Concluyó que el engaño habría de ser su poderosa arma. ¿Acaso no había sido a través de él, que consiguió dominar un tercio de las huestes celestiales? Esperaría, por lo tanto, el momento oportuno para llevar a cabo su elaborado plan. Capítulo 4. En el Edén reinaba la calma. Por todos lados las aves hacían oír sus alegres trinos en alabanza al Creador. Los animales en comunión brincaban por todas partes, siempre sumisos al hombre, el Señor de aquel paraíso. Todo era felicidad para la pareja. Pero ésta se tornaba más intensa al pasar de los días. El atardecer coloreó el cielo anunciando la oscura noche. Al despertar ellos hacia las alegrías de un nuevo día, la vida de Adán y Eva en el Edén no era de ociosidad. A ellos fue encomendado el cuidado del jardín. Su labor era agradable.
El Creador había diseñado el trabajo como una fuente de beneficios para el hombre, a fin de ocuparle la mente y fortalecerle el cuerpo, desarrollando todas sus habilidades. En la actividad mental y física, el hombre encontraba un elevado placer. Era común a las joven parejas recibir visitas de los malaquim. A los visitantes siempre les tenían novedades que relatar y preguntas que hacer. Pasaban largo tiempo oyendo de ellos hablar sobre las maravillas del reino de la luz. A través de esos visitantes, Adam y Java comenzaron a tener conocimiento de la rebelión de Hillel y de sus consecuencias. A los visitantes, siempre les pedían que les enseñaran sus armoniosos cánticos. Cómo se deleitaban al unir sus voces con el coro de los malaquim. En su omnisciencia, Eloa tenía conocimiento de la terrible intención del adversario. Convocando a sus huestes, les reveló con pesar el inminente peligro que venía sobre la creación. A Satán habría de armar una trampa, a fin de llevar al hombre a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ante esa revelación, los malaquim de la luz estuvieron temerosos, pues conocían la tremenda facilidad de Satán en engañar a los seres inocentes. En su reunión pidieron al Creador enviar mensajeros para advertir al hombre del gran peligro. Dos poderosos malaquim fueron enviados a esa decisiva misión. Inmediatamente, los mensajeros atravesaron las puertas de Jerusalén, traspasaron la inmensidad de los cielos, atravesando la expansión. Podían ahora divisar a poca distancia el jardín de las delicias, donde el destino del reino de los cielos estaba por ser determinado. En el jardín, había paz y tranquilidad. La joven pareja continuaba en sus actividades, disfrutando el placer de vivir. Lejos estaban de pensar que en aquel momento los hijos de la luz estaban angustiados. Vieron entonces en el cielo la señal de la aproximación de los visitantes y a ellos levantaron los brazos en un alegre saludo. Sin embargo, Adam y Java se admiraron, por no ver en su semblante la misma alegría. Los visitantes traían en su rostro una expresión de ansiedad, que ellos no podían entender. Intentaron cambiarles la expresión, contándoles sus nuevos descubrimientos. Pero, los mensajeros, no teniendo tiempo disponible como en otras ocasiones, los interrumpieron para advertirles. Satán planea tenderles una trampa, a fin de hacerlos comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ellos cayeran en la trampa, toda la creación se hundiría en un abismo de caos y destrucción. Los malaquim les recordaron que la tierra les había sido confiada por el Creador. Adam y Java deberían ser firmes ante las tentaciones del adversario, así sellarían la victoria del reino de la luz. Los malaquim revelaron a Adam y Java que Eloa planeaba transferir la ciudad de la paz a la tierra. Allí, nuevamente acoplada al paraíso, permanecería para siempre. Y el hombre reinaría sobre el monte Sión, en medio de las alabanzas de las huestes. Pero eso dependía de la posición del hombre, frente a las tentaciones del adversario, que haría de todo para arrebatarles el dominio. Adam y Java estuvieron temerosos al conocer los planes de Satán, pero fueron consolados al saber que él no podría hacerles ningún mal, él no podía forzarlos a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Si él intentara forzarlos con su poder, las huestes del Eterno vendrían en su ayuda. Los mensajeros de la luz concluyeron su mensaje, recomendando a la pareja permanecer vigilantes, teniendo siempre en mente la gran responsabilidad que sobre ellos recaía. No deberían separarse uno del otro, ni siquiera por un momento, pues a solas podrían ser seducidos. Adam y Java estaban seguros de que jamás abandonarían al Creador, para seguir al adversario. Animados, los mensajeros regresaron a la Jerusalén celestial donde, junto a las huestes, aguardarían con ansiedad. Satán vio aproximarse al jardín a los mensajeros, y escuchó al hombre prometiendo que jamás abandonaría al Creador.
Esa promesa hizo que su envidia y odio aumentara de tal manera que no los podía contener. Dijo entonces a sus seguidores: en breve haré callar al hombre. Haría todo para poner al hombre en contra del Creador. Las huestes rebeldes estaban ansiosas por conocer los planes de su Elohim, mas fueron advertidas que deberían esperar por el momento preciso. Si el hombre, oyendo su voz, comiere del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, a Satán recibiría el dominio sobre el hombre y sobre toda la creación. En caso de que el hombre se resistiera, permaneciendo fiel al Creador, ya no habría ninguna esperanza para ellos. El jardín de las delicias parecía un lugar seguro para el hombre, pero en su semblante había una expresión de temor. Desde que los Malaquín partieron, Adán y Java permanecían silenciosos, meditando sobre la enorme responsabilidad. Pensaban en la seriedad de aquella prueba, que habría de sellar su futuro, y el futuro de toda la creación. Animados, unieron sus voces en un cántico que expresaba fidelidad al Creador. Esa melodía quitó de sus mentes el temor, y alegres corrieron por los prados, acompañados por los animales. Se sentían seguros en el paraíso, olvidando el peligro que los acechaba. A Satán, que observaba atentamente a la pareja, percibió que había llegado su oportunidad. Se aproximó de forma invisible al paraíso y estuvo esperando el mejor momento para armar su emboscada. Inconscientes de la presencia del adversario, la pareja continuaba alegre, jugando con los animales. A Satán sonrió, al observar un descuido de la pareja. Ellos habían dejado de atender la última recomendación de los mensajeros, apartándose el uno del otro. El adversario entró en una serpiente, la más astuta de los animales, para poder aproximarse a Java. Java, que sentada en el césped jugaba con los animales, percibió la presencia de la serpiente, cuyo cuerpo reflejaba los colores del arco iris. Estuvo admirada al verla recoger flores y frutos del jardín, depositándolos a sus pies. Agradecida, la tomó en los brazos. Teniendo la atención de la mujer, la serpiente, con astucia comenzó a atraerla hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin darse cuenta del engaño, Java acompañó a la serpiente hasta el árbol. Allí, teniendo en los brazos al adversario oculto, dentro de la serpiente, Java caminaba rumbo al árbol. Teniendo en los ojos el brillo de la seducción, la serpiente se puso a hablar. Sus palabras eran sabias, su voz era tierna como la de un malak. Java apenas podía creer lo que veía. Su alegría era inmensa al tener en los brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, las bellezas del jardín, el poder del Creador. Java estaba admirada por el conocimiento tan extenso de la serpiente, que hablaba con maestría sobre cualquier tema. Envuelta por las palabras de la serpiente, Java se olvidó totalmente de las advertencias de los Malaquim. Adán se había apartado en compañía de algunos animales. Después de cierto tiempo, sobrevinieron con ímpetu a su mente las advertencias de los Malaquim. Sonaron en sus oídos con claridad sus últimas palabras: no se aparten el uno del otro. No se separen ni por un instante. Su corazón latió fuertemente, al no ver a Java a su lado. Levantó entonces la voz en un ansioso grito. Su voz, al repercutir por el paraíso, no trajo consigo ninguna respuesta. Se puso a correr de un lado para otro, buscando a su compañera. En su búsqueda, sintió la brisa acariciarle el cabello y recordó su primer sueño. Ese recuerdo se desvaneció ante el peligro que los amenazaba. Adán apresuró el paso en su angustiosa búsqueda. ¿Dónde estaría su amada? Una vez más elevó la voz en un grito que repercutió por todo el jardín. Java, ¿dónde te encuentras? Esperó una respuesta, pero escuchó solamente un eco vacío.
Se acordó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí era el lugar en donde su compañera podría ser engañada. Esperando encontrar rápidamente a Java, corrió en dirección al árbol. Mientras tanto, con la serpiente en sus brazos, Java le preguntaba al respecto de muchas cosas. Se maravilló al ver que la serpiente la sobrepasaba en conocimiento. Java, llena de curiosidad, preguntó a la serpiente: ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? Respóndeme, pues quiero también poseerlo. Sin perder tiempo, la serpiente señaló hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo: allí está la fuente de todo mi conocimiento. La serpiente le contó una historia. Le dijo que era una serpiente como las demás, comiendo cierto día del fruto de aquel árbol, recibió en un instante todo el conocimiento. Mirando hacia el árbol, Java estaba sorprendida. ¿Privaría el Creador de algo tan bueno a sus hijos? Viéndola sorprendida, la serpiente le preguntó: ¿así que el Creador dijo no comerán los frutos de los árboles del jardín? Java le respondió: de los frutos de los árboles del jardín nos dio para comer, pero del fruto de este árbol que tú dices ser la fuente de tu conocimiento, dijo Eloa, no coman de él, porque el día que coman ciertamente morirán. La serpiente, en tono de desprecio, dijo: eso es falso. Si fuese así, yo habría muerto. Ciertamente el Eterno les prohibió comer de ese árbol para impedir que lleguen a ser como él, conociendo todas las cosas. Las palabras de la serpiente causaron confusión en la mente de Java. ¿En quién confiaría? Tenía en su mente la orden del Creador, pero al mismo tiempo tenía delante de ella una prueba visible que lo contradecía. Aturdida, comenzó a dudar del Eterno. Para convencerla, a Satán, que permanecía en la serpiente, tomó frutos del árbol y comenzó a saborearlos. Colocando un fruto en las manos de la mujer, incitándola a comer, y le dijo: ¿no dijo el Eterno que si alguien tocase ese fruto moriría? Un profundo silencio reinaba sobre el reino celestial. Los malaquín de la luz contemplaban impotentes aquella angustiante escena. El futuro de la creación estaba en peligro. En el cielo había gran conmoción. Los malaquín se presentaron delante del Creador, solicitando permiso para desenmascarar al adversario, oculto en la serpiente. El Eterno, sin embargo, les impidió tal acción. Se debía respetar el libre albedrío concedido al hombre, pudiendo él manifestar su elección, bajo la tentación del adversario. Los malaquín de la luz sufrían inmensamente al ver a la mujer, dudando de aquel que les había dado la vida y les había concedido el dominio sobre la creación. ¿Cómo podía dudar del Creador? Adán, que se apresuraba en su carrera, contempló a lo lejos a su amada, sentada junto al árbol. Un presentimiento horrible le sobrevino, al acordarse una vez más de las advertencias de los malaquín, pero procuró desterrarlo con la esperanza de que llegaría con su compañera antes de que algo malo ocurriese. Java vacilaba al contemplar el fruto en sus manos. Por momentos el tener en sus manos el fruto le pareció aterrador, pero pensaba en el conocimiento que habría de adquirir al comer aquel fruto. Todavía indecisa, levantó lentamente sus manos hasta tocar el fruto con los labios. Parecía imposible que la mujer volviera atrás. Mientras que los fieles conservaban su esperanza, presenciaron con horror la terrible decisión de Java. Ella comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Tomando esa decisión había roto su comunión con el Creador, desenlazándose de la fuente de la vida, quedando bajo el dominio de Satán. El Eterno, que en silencio contemplaba aquella escena, no podía soportar el dolor. A los fieles, les fue revelado que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese la tentación, permaneciendo fiel al Eterno, él sellaría la victoria sobre el adversario. Java, que había sido víctima del engaño, podría ser redimida por el Creador.
Cuando Adán llegó, ya era demasiado tarde. Sentada junto al árbol, Java saboreaba despreocupada el fruto prohibido. Adán, lleno de tristeza, contempló a su compañera. En completa desesperación, elevó la voz en una dolorosa exclamación: Java, Java, ¿qué es lo que has hecho? Al comer del fruto prohibido, la mujer fue tomada por emociones que la hicieron imaginar haber alcanzado un nivel superior de existencia. Al oír la voz de Adán, tomada por las emociones ilusorias, levantó su cabeza con una sonrisa, pero se sorprendió al verlo llorando. Con profunda amargura, Adán procuró saber la razón que la había llevado a comer del fruto. Java comenzó a contarle la fantástica historia de la serpiente. A Satán sabía que esa historia jamás llevaría al hombre a comer del fruto del árbol prohibido. Pensaba en una manera sutil de llevarlo a sellar su destino. Teniendo a Java bajo su poder, resolvió usarla para convencerlo. En el día en que de él coman, ciertamente morirán. El recuerdo de esta sentencia dejaba a Adán muy afligido. El ver a su amada morir en sus brazos, era demasiado para soportar. Esta angustia fue disminuyendo, al ver que ella continuaba feliz a su lado, como si nada le hubiera pasado. Aliviado, Adán volvió a sonreír, abrazando a su compañera. Se rindió a las más dulces emociones, sin saber que era el adversario quien lo envolvía con sus caricias. En ese momento, Java comenzó a hablarle de su experiencia después de comer el fruto prohibido. Le habló de los tesoros del conocimiento que le habían sido abiertos. Ahora ella era como el Creador, conociendo el bien y el mal. Con su gran poder ella reinaría sobre la tierra. Pero su felicidad no estaría completa sin su compañero. Java insistió a Adán para que él comiera del fruto prohibido. Después de reconvenirle, con una dulce sonrisa, le extendió las manos conteniendo un fruto, pidiéndole que lo comiese como una demostración de su amor por ella. Adán se sentó en el césped reflexionando profundamente. Su cara se tornó pálida y sus manos temblorosas. Temía defraudar al Creador, pero al mismo tiempo, comprendía que no conseguiría vivir sin su compañera, a quien amaba profundamente. Eva era carne de su carne y hueso de su hueso, la extensión de su ser. Se sentía angustiado al tener que tomar una decisión tan seria. Los fieles al Eterno oyeron el engaño del adversario en los labios de Java, y percibieron con horror la vacilación del hombre. La indecisión de Adán era muy seria, de ella dependía el destino de la creación. Después de meditar por mucho tiempo, Adán miró hacia su compañera. No la dejaría sola. Compartiría con ella los resultados de su decisión. Tomó entonces de las manos de Java el fruto y en un gesto precipitado, lo llevó a la boca. Procurando apagar la voz de su conciencia, Adán se lanzó en los brazos de su esposa, disfrutando del fruto, sellando así su destino. A Satán, con gritos de triunfo, dejó el paraíso, volviendo rápidamente junto a sus innumerables huestes, que aguardaban ansiosas el resultado de su plan. Al saber de la desgracia de Adán y Java, se unieron en gritos de euforía. La tierra ahora les pertenecía por derecho, pudiendo allí establecer su reino, vivirían libres de las leyes del Eterno. El Eterno, vencido por la tristeza, no estaba sorprendido. Incluso antes de crear el reino celestial ya había previsto el triunfo de Satán. En su omnisciencia, había idealizado un plan de salvación, que implicaría un inmenso sacrificio. Se propuso actuar en favor de sus elegidos, impidiendo que estos cayeran en las manos del adversario. En esa misteriosa intervención, que aparentemente estaba en contra de la justicia, el Eterno ordenó que sus más poderosos malaquim rodearan inmediatamente el jardín de las delicias, impidiendo a Satán tomar posesión del trono.
Las potentes criaturas, en pronta obediencia, atravesaron la expansión, rodeando en instantes el jardín, en donde el ser humano, trastornado ya por la maldad, percibía los resultados de su transgresión. Siendo la ley del Eterno fundamentada en la justicia, ¿de qué manera podría justificar sus acciones? No había entregado por su voluntad el reino al hombre, y el hombre por libre elección no lo había entregado a Satán. Mientras que sorprendidas las huestes, consideraban las acciones de Load, oyeron su potente voz, repercutiendo por toda la creación. El Eterno habló primeramente sobre la terrible condenación que pendía sobre el hombre y sobre toda la creación. Al desligarse de la fuente de la vida, el hombre se había precipitado en el abismo de la muerte. El hombre había quedado atado a la muerte, este era el resultado de su transgresión. El ser humano, ahora era esclavo de Satán. Eloá continuó, diciendo el resultado de la transgresión a la ley es muerte. No puedo cambiar mi decreto. Si actuara así, sería injusto. Pero haré caer la condena sobre un hombre que surgirá en la descendencia de Adán. Ese hombre no tendrá en sus manos las cadenas de la muerte, siendo inocente y puro de corazón. Como representante de la raza humana, se enfrentará a Satán y lo vencerá. Después de triunfar, probando que el amor es más fuerte que el egoísmo, que la verdad es más fuerte que la mentira, que la humildad es más poderosa que el orgullo. Él dará su vida, para salvar a la humanidad de su condenación. Su sacrificio abrirá a los seres humanos la oportunidad de ser redimidos. El Creador, les dijo, ese hombre será mi ungido. Mi ruá reposará sobre una virgen, y en ella será engendrado mi ungido, su nombre será Yahshua. Él habrá de pagar el alto precio de la salvación, muriendo por los transgresores. Las huestes de la luz se quedaron enmudecidas al conocer el plan del Creador. Después de observar las consecuencias de su transgresión, Adán y Eva sintieron un gran vacío en el corazón, que luego fue llenado por el remordimiento y por la tristeza. Comprendieron que por su transgresión, habían sellado su destino y el destino de toda la creación. No intentaban siquiera mirar hacia el cielo, temiendo ver caer sobre ellos la sentencia que los reduciría a polvo. Con la mirada dirigida hacia el suelo, les venía a la memoria la sentencia: en el día en que de él coman, ciertamente morirán. Lágrimas desesperadas rodaban en sus rostros al aguardar el trágico final. Al reflexionar el motivo de su condenación, Adán comenzó a recriminar a Yahvá por haber escuchado a la serpiente. Yahvá, a su vez, buscando excusarse, lanzó la culpabilidad sobre el Creador, diciendo: ¿por qué el Eterno permitió que la serpiente me engañara? El amor que reinaba en su corazón desaparecía, dando lugar al orgullo y al egoísmo, que se convertían en resentimiento y odio. Su naturaleza ya no era pura, sino malvada. Todo había cambiado. Incluso la mansa brisa que antes los había refrescado, ahora era muy fría. Los árboles y las praderas floridas, ahora eran obstáculos al caminar sin rumbo. El propósito de Satán en hundir la creación en las tinieblas parecía haberse cumplido. En aquella noche, no existía siquiera el reflejo plateado de la luna. Las estrellas centellantes, suspendidas en el cielo, estaban ofuscadas. Bajaban sobre el mundo las tinieblas de una larga noche, sombras bajo las cuales tantos se arrastrarían sin la esperanza de un amanecer. Era alta noche y las tinieblas parecían envolverlo todo. Cabizbajos, andaban a tientas de aquí para allá, en la espera del juicio inminente, que los reduciría a polvo. Escucharon la voz del Creador llamándolos, ellos que siempre acudían al escuchar su voz, ahora huían desesperados en busca de un lugar donde poder ocultarse. Cómo se había transformado todo. Ellos no conseguían ver más en Yahvé un padre amoroso, sino un verdugo que, enojado, buscaba castigarlos.
Eloa hizo repercutir su voz por el jardín diciendo a Adán, ¿dónde se encuentran? Su voz, al sonar en medio de las tinieblas, traía consigo solamente un eco vacío. Como deseaba hablar con ellos y confesarles que su amor hacia ellos era el mismo. Al ver a Adán y a Eva huyendo de su presencia, el Eterno sintió un gran dolor. Al ver el futuro de la humanidad se entristeció. ¿Cuántos hombres, engañados por Satán, huirían de su presencia, viéndolo como un tirano, que vive buscando faltas y flaquezas en los hombres, a fin de castigarlos? Adán y Eva, exhaustos, se escondieron entre el follaje al pie de una higuera. Reconociendo su desnudez, procuraban hacer delantales cosiendo hojas de la higuera. Así creyeron poder librarse del sentimiento de vergüenza. El Eterno, aproximándose al lugar donde la pareja se escondía, preguntó: Adán, ¿dónde están? No pudiendo ocultarse de Eloá, Adán se levantó con su compañera y cabizbajos, se presentaron ante el Creador, postrándose ante su presencia. No consiguieron levantar la mirada, debido a la vergüenza. El Creador, cariñosamente les pidió que se pusieran de pie, y con tristeza les preguntó: ¿por qué huían de mí? ¿Acaso comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual les ordené no comer? Adán, tembloroso con voz entrecortada por sollozos, respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Con esta respuesta, Adán buscaba excusarse, lanzando la culpa sobre su compañera. Dirigiéndose a Yahvá, el Eterno le preguntó: ¿por qué hiciste eso? Yahvá prontamente respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Ambos no querían reconocer su transgresión, culpándose el uno al otro, llegando a culpar aún al mismo Creador por su transgresión. ¿Por qué les había concedido el libre albedrío? ¿Por qué había creado el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué había creado a la serpiente? En silencio, él observaba a sus hijos, desconcertados. Con profunda tristeza, él previó que esa sería la experiencia de incontables hombres en el transcurso de la historia. ¿Cuántos habrían de perderse por no reconocer su culpa? ¿Cuántos procurarían justificarse, culpando de sus errores a los demás y aún al mismo Creador? Pacientemente, el Eterno procuró hacerlos aceptar su culpa. Solamente reconociendo su transgresión, podría ayudarlos. Capítulo 5. Eloá comenzó a hablarles de las consecuencias de su transgresión, diciendo: ustedes sellaron el destino de toda la creación. La desarmonía ya penetra la creación, destruyendo sus virtudes. El abismo de muerte, en el cual ustedes se han sumergido por su transgresión, es muy profundo. Al haberse desligado de la fuente de la vida, no resta al hombre otro destino más que morir. Después de pronunciar estas palabras, el Creador los encaminaba al lugar de la vergonzosa caída, donde suponían encontrar su final. Les dolía en el alma la sentencia de ser reducidos a cenizas, juntamente con la creación. Mientras caminaban, veían a los inocentes animalitos, que no tenían conciencia de su destino. La pareja se detuvo, sus vacilantes pasos los habían llevado al encuentro de un corderito. El Eterno les ordenó: tomen en los brazos al cordero. Envolviéndolo junto al pecho, siguieron caminando, hasta alcanzar la cúspide del monte Sión. Con ímpetu les vino a la mente el recuerdo de la sentencia: en el día en que de él coman, ciertamente morirán. El terrible momento había llegado. El hombre debería beber el amargo cáliz de la muerte, que era el resultado de su transgresión. Temblorosos, se postraron y esperaron por el cumplimiento de la sentencia. Mientras, enmudecidos por el miedo, Adán y Eva esperaban el golpe que los reduciría a polvo, recibieron una revelación. Su sentencia habría de recaer sobre un sustituto. El Creador les dijo: el cordero morirá en lugar de ustedes.
Adán debería sacrificarlo. Asustada ante la orden, la pareja en llanto, se puso a clamar: Señor, el corderito no, él es inocente. El Eterno agregó: si el cordero no muere, ustedes no podrán ser redimidos. Ante la insistencia del Creador, Adán tembloroso, tomó una piedra puntiaguda y la clavó en el pecho del corderito. El golpe fue fatal, y el animalito, vertiendo su preciosa sangre, se sumergió en el abismo de la muerte. Contemplando al corderito inerte sobre la hierba, la pareja elevó su voz y lloró. Comenzaban a comprender la enormidad de su transgresión. Cuán terrible era la muerte. Ella había apagado toda la luz de los ojos del inocente corderito. El Eterno removió la piel revestida de blanca lana y con ella hizo túnicas para cubrir la desnudez de la pareja. Después de vestirlos les preguntó: ¿ustedes entienden el significado de esto? En profunda reflexión, entre sollozos, la pareja exclamó: Él murió en nuestro lugar, para darnos sus vestiduras. Adán y Eva, aunque parecían haber comprendido, estaban muy lejos de entender el significado de aquel acontecimiento. A ellos el Creador revelaría el misterio. Con infinita misericordia, Eloa comenzó a revelar a la pareja el sentido de aquel doloroso sacrificio, diciendo: el inocente corderito, que hoy padeció, simboliza a un hombre que habrá de nacer. En sus ojos habrá la misma ternura, el mismo amor. Revestido por una vida justa, semejante a la blanca lana que cubría al cordero, ese hombre crecerá como un hombre nuevo sobre la tierra, no teniendo en las manos las ataduras de la muerte. En su apariencia, no tendrá la grandeza de un rey, por eso será despreciado. Será un hombre de dolores, sobre él recaerá el peso de todas las provocaciones. En su fidelidad al reino de los cielos, ese hombre luchará contra el adversario, venciéndolo finalmente. Después de triunfar, llevará sobre sí el peso de todas las transgresiones de la humanidad, que le causarán un terrible sufrimiento. Él será traspasado por causa de sus transgresiones y castigado por sus iniquidades. Será oprimido y humillado, mas no abrirá su boca para maldecir, como el corderito, se entregará pacíficamente. Sucumbiendo ante la muerte, Él les hará partícipes de su victoria. Reconociendo la importancia de su sacrificio, estarán libres de la condenación. La redención alcanzarán así, mediante el sacrificio de ese hombre justo que habrá de nacer. Adán y Eva, que en una mezcla de gratitud y dolor escucharon la revelación, meditaban al respecto de ese hombre especial que en su descendencia habría de surgir, a fin de cumplir tan inmenso sacrificio. Comprendiendo el enorme sacrificio, se postraron y con lágrimas clamaron: nosotros somos merecedores de la muerte, Señor, un inocente y no debe morir en nuestro lugar. El Eterno con ternura les habló: hijos míos, yo les amo con un eterno amor. Yo enviaré a mi ungido, él morirá en lugar de ustedes. Eloa comenzó a consolar a la pareja con palabras de esperanza, diciendo: después de beber el cáliz de la eterna muerte, mi ungido retomará la vida y subirá al cielo. Él intercederá allí por el hombre, concediendo a todos aquellos que se arrepientan de sus transgresiones, y acepten su sacrificio, las vestiduras de su victoria. Él triunfará sobre el reino de la muerte, que se deshará en cenizas bajo sus pies. Crearé entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde únicamente la justicia y el amor reinarán. Viviremos así para siempre, en un reino de perfecta armonía y paz. El Creador concluyó sus revelaciones diciendo: el jardín de las delicias quedará ahora vacío. El ser humano vagará sobre la tierra. No andará, sin embargo, solo. El Eterno lo acompañará, andará con el hombre todo el camino, hasta poder juntos subir al monte Sión, triunfando sobre el reino de la muerte.
El árbol del conocimiento del bien y del mal será entonces destruido, dando lugar a un árbol glorioso, que uniendo su copa al árbol de la vida, se tornará en el arco conmemorativo de la gran victoria. Sobre el santo monte, reposará para siempre mi trono, que por los fieles triunfantes será llamado el trono de Eloa y del Cordero. Adán y su compañera, después de oír las palabras tan confortadoras y llenas de esperanza, elevaron la voz en un cántico de gratitud y alabanza. Conocían ahora el infinito amor de su Creador y estaban dispuestos a servirlo. Después de consolar a la pareja, Eloa los llevó hacia fuera del jardín.